Agua y clima en la ecorregión cafetera de los Andes de Colombia. Ponencia de Gonzalo Duque Escobar para la jornada académica Laudato Si, el cuidado de la casa común, en la Universidad Católica de Manizales, octubre 26 de 2016. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Presentación. Entre los elementos sustantivos transversales a las dimensiones social, ambiental y económica del desarrollo están el agua como agregado esencial para la vida en todas las formas conocidas y biomas, y el clima como condición de la atmósfera del planeta asociada a factores biofísicos y geográficos que, según las relaciones que se establezcan entre los citados sistemas social y natural, inciden de una u otra forma en la equidad, la sustentabilidad y la confortabilidad. Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia, 2010. Este documento, surgido de trabajos precedentes, entre ellos el presentado en la Cumbre de Salento el 19 y 20 de mayo de 2016, Duque Escobar Gonzalo, y otros que tratan algunas de las características y dinámicas del clima en los Andes más septentrionales de América y de los asuntos del agua en general para Colombia y en particular para la ecorregión cafetera y para Caldas. Aludirá a los desafíos del cambio climático en lo local y regional relacionados con las problemáticas socioambientales de nuestro territorio en el marco del calentamiento global. Imagen Volcán Nevado del Ruiz, de Jaime Duque Escobar. 1. El territorio. La ecorregión cafetera, que es la parte de la región andina de Colombia, del centro-occidente del país, es una zona tropical que comprende cuencas de los ríos de la cordillera central que drenan por ambas vertientes a las ollas hidrográficas del Cauca y Magdalena, y otras cuencas de afluentes del Cauca ubicados sobre la margen oriental de la cordillera occidental. Dicho territorio biodiverso y pluricultural se extiende por subregiones de la jurisdicción del eje cafetero, Caldas, Risaralda y Quindío, norte del Valle y norte del Tolima. En cuanto al urbano, las capitales del eje cafetero, Manizales, Pereira y Armenia, son ciudades intermedias herederas de una cultura imbricada en la antioqueñidad y la caucanidad, emplazadas sobre abanicos aluviales de los ríos Chinchiná, Tuna y Quindío, que descienden del complejo volcánico del Ruiz por la vertiente occidental de la cuenca del río Cauca. Imagen de estructura fisiográfica de la ecorregión cafetera de Colombia. Para describir dicha ecorregión habitada por cerca de 2,7 millones de habitantes, se puede retomar un símil que se hace por la Universidad Nacional de Colombia al tratar 4 de los 7 mundos del Museo Interactivo Zamoga para representar su complejo carácter. Pachamama Tierra, situada al occidente, es una tierra de resguardos y negritudes, además de ser una subregión panelera, es minera. En el oro del Marmato y Río Sucio existe más novela y poesía que en el café. En este territorio triétnico y colonial, la música representativa es el currulao. Bacho de Agua corresponde al Magdalena Centro, es tierra de ranchos, de hamacas, de chinchorros, de subiendos de bagre, nicuros y bocachicos, de los bogas y de la historia de los vapores por el río y de la expedición botánica. En esta tierra del Bonde sobresalen la selva de Florencia y los humedales del Magdalena. Imagen, eje cafetero, pisos térmicos en caracterización de los ecotopos cafeteros colombianos en el Triángulo del Café. Yurupay, aire. Es la región cafetera propiamente dicha en el corredor de la colonización del siglo XIX que pasa por Neira y llega hasta el norte del Valle del Cauca. Es la tierra de las chivas, el pareque de Guadua, los cables aéreos, los ferrocarriles cafeteros y la música de carrilera.
En este territorio de Guaduales y Yarumo la gastronomía se relaciona con el plato montañero. Jiminigagua, fuego, la región San Félix, Morillo, Roncesvalles en la alta cordillera central, que tiene sus propios íconos en el cóndor, el pasillo, la ruana de Marulanda, la palma de cera y el sombrero aguadeño. Es el territorio del páramo, los volcanes y del bareque entablado o de tabla parada. Berumbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Samoja. Imagen de ecorregión cafetera en los mundos de Samoja de la Universidad Nacional de Colombia. 2. A modo de diagnóstico, la problemática. Desde la perspectiva ecosistémica en toda la región andina colombiana, dado el régimen bimodal de climas variados, paisajes andinos de montaña, complejos volcánicos andesíticos, altiplanicies y valles tropicales, se han formado suelos principalmente jóvenes de mediana fertilidad natural y de ligera acidez, entre ellos los denominados suelos cafeteros establecidos entre los 1200 y 1800 metros de altitud, con temperaturas entre los 17 y los 23 grados Celsius y con precipitaciones cercanas a los 2000 milímetros anuales bien distribuidas. Ahora, el panorama del agua en la ecorregión no es alentador. Mientras la demanda hídrica continúa expandiéndose, la oferta se afecta por factores como la deforestación, la degradación de los ecosistemas, la expansión urbana y la contaminación antrópica. Dado lo anterior, sumado a la amenaza del cambio climático y grado de deforestación de las cuencas, deberán emprenderse acciones estratégicas para enfrentar el riesgo hídrico para el suministro de agua en las 3 capitales del eje cafetero, dado que las cuencas más comprometidas de toda la ecorregión son las de los ríos Chinchiná, Otubo y Quindío, e incluso las del Conveima y río Toche para el caso de Ibagué, toda vez que en estas urbes se concentran la población y el Producto Interno Bruto regional. Imagen clima de Colombia, según Köppen. Igualmente, la problemática de esta región se puede valorar en función de los desafíos del paisaje cultural cafetero asociados a la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad que le hace la UNESCO en 2011, abrigando 411 veredas de 47 municipios de la ecorregión cafetera, lo que abarca un área principal de 141.120 hectáreas, 1.074 hectáreas en área urbana y un área de amortiguamiento formada por 444 veredas adicionales de 207.000 hectáreas, según el Ministerio de Cultura en el 2012. Es que el paisaje cultural cafetero de Colombia demanda una caficultura orgánica donde las comunidades rurales le apuesten a la producción limpia y a la incorporación de ofertas alternativas en bienes culturales y servicios ambientales soportados en una organización que controle la cadena productiva para prevenir el deterioro de los términos de intercambio, lo cual explica la dimensión económica de la profunda crisis socioambiental cafetera. Hacia 1970 los pequeños poblados de la ecorregión cafetera se fortalecen gracias a los beneficios de una actividad agropecuaria organizada en un gremio que se empieza a consolidar gracias a un modelo de caficultura de tipo capitalista soportada en el minifundio. Imagen Casa Cafetera del Quindío. Hacia la década de los 70, como consecuencia de la Revolución Verde, además de los efectos nocivos para la salud del agua y del suelo asociados a la implementación de monocultivos de base química sin sombrío con agroquímicos que destruyen la biodiversidad en virtud de las propuestas financieras y tecnológicas que no logran asimilar los campesinos, surge la migración que termina cambiando la fisonomía periurbana de las capitales cafeteras, donde la precaria fase industrial no logra consolidarse. Ya a partir de 1991, tras la irrupción del modelo neoliberal y la reforma del Estado, la apertura económica y la reprimarización de la producción, además de acentuarse la corrupción
Y el paraestado se da una creciente tercerización de la economía soportada en la informalidad, al tiempo que arrecia la problemática de los desastres ambientales ocasionados por eventos climáticos extremos vinculados al calentamiento global. Imagen rana amazónica. 2.1. Bosques y agua en Colombia y en la ecorregión cafetera. En la ecorregión cafetera tropical enclavada entre cordilleras y profundos valles, la gravedad de la deforestación se expresa en los conflictos en el uso del suelo señalados por el Sistema de Información Regional de Alma Mater 2009, mientras la superficie apta para potreros es del 4% del territorio y hay coberturas en tal uso del 49%, y aunque el potencial forestal de la ecorregión es del 50%, solo hay bosques en el 30% del territorio. Y en cuanto a Caldas, este es un departamento de Colombia con una superficie de 7.888 kilómetros cuadrados en 13 cuencas y una población proyectada al 2016 de 990.000 habitantes, 69% en cabeceras y 31% en medios rurales, según la Corporación Autónoma Regional Corpo Caldas 2015. En 2010, de 744.000 hectáreas, las coberturas verdes caldenses se distribuían así: 163.000 hectáreas en bosques, 22%, 265.000 hectáreas en cultivos, 36%, 300.000 hectáreas en pastos y rastrojos, 40%, lo cual cubría el 98% del territorio. Imagen figura usos del suelo en la ecorregión cafetera. En la parte superior, usos potenciales del suelo, predominan los bosques. En la parte inferior, usos actuales del suelo o coberturas actuales al año 2002, donde se ve el predominio de los potreros. En cuanto al patrimonio hidrológico y la regulación del agua, se puede empezar por los 38 páramos, valiosos ecosistemas vulnerables a las dinámicas antrópicas y el cambio climático, de los cuales 3, Tatamá, Caramante y el Parque Natural Nacional de los Nevados, hacen parte de la ecorregión cafetera. Se puede continuar con los bosques altoandinos, ecosistemas donde la susceptibilidad a los movimientos en masa cobra su mayor expresión, y también se ve la fuerte incidencia de procesos de postrerización y degradación de laderas por usos conflictivos del suelo. Respecto al sistema subterráneo de aguas para la ecorregión, además de las zonas de recarga de los complejos de páramos y bosques en las zonas altas cordilleranas, sobresalen los sectores de El Roble y el Alto del Nudo, y regiones como el Bosque de Florencia, además de acuíferos como el Valle del Magdalena, el Valle del Risaralda, la zona de Santágueda o la cuenca del río La Vieja, con un potencial de agua subterránea que se asocia al glacis del Quindío. Imagen bosques de niebla en el Parque Natural Nacional de los Nevados. El patrimonio hídrico más comprometido en la ecorregión es el de las cuencas de los ríos Chinchiná, Otuncon, Sota y Quindío, Pérez y Arango en 2002, aunque también brillan por la contaminación con mercurio y cianuro, la quebrada Marmato, y por un índice de calidad de agua Icamalo, el río Chinchiná, que vive una tragedia que empieza con la contaminación de la quebrada Manizales. En el caso del departamento de Caldas, se sabe que cuenta con un patrimonio hídrico excedentario susceptible de aprovechamientos hidroenergéticos responsables en el oriente, gracias a la cantidad de precipitaciones. Sin embargo, otra es la situación al otro lado de la cordillera, sobre el cañón del río Cauca, donde, salvo los acuíferos de Santágueda y el Valle del Risaralda, el escenario de alto riesgo de sequía se acentúa entre Irra y La Pintada por el carácter impermeable de las rocas en el deforestado y quebrado territorio. Duque 2013. 2.2. El clima andino y el calentamiento global. Los Andes colombianos cuentan con un clima bimodal. Duque 2016. 2 temporadas secas al año que parten de los solsticios,
junio 21 y diciembre 22, y dos húmedas con los equinoccios de marzo 21 y septiembre 22. Pero dicho comportamiento se ve alterado por el enos, el niño y la niña, un fenómeno de impacto global asociado a anomalías de temperatura del Océano Pacífico que limitan el desplazamiento natural de la zona de confluencia intertropical. Se trata de un fenómeno cíclico de comportamiento errático que, a raíz del calentamiento global, cambia en intensidad, con lo cual se generan eventos climáticos extremos como inundaciones o sequías. En la zona andina, cuando se presenta el fenómeno del Niño, hay temporadas de invierno y verano más secas, huracanes en el Caribe con mayor frecuencia e intensidad, mientras con la Niña, al contrario, se presentan más temporadas húmedas y menos tormentas tropicales. Imagen oscilación de la zona de confluencia intertropical y anomalías del enos entre el año 1961 y 2010, mostrando el carácter cíclico pero errático del fenómeno. Según el quinto reporte de emisiones presentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en 2014, se necesita limitar el calentamiento a 2 grados Celsius, reduciendo las emisiones de efecto de invernadero al 2050 entre un 40% y un 70% de los niveles de 2010, al subir la temperatura del planeta. Este ciclo entre 1,8 grados y 4 grados Celsius, de acuerdo a las características que presenten diferentes zonas. Como consecuencia de la fusión de los glaciares, también se incrementará el nivel medio de los océanos entre 18 y 59 centímetros, dependiendo la cuantía de la gravimetría de cada lugar. Las cuantías esperadas para Colombia son del orden de 3 grados Celsius de incremento en la región andina y de más 4 grados Celsius en nuestras regiones costeras y de la Orinoquía y la Amazonía, además de un incremento alto del nivel del mar en el Caribe. Cada variación en 1 grado Celsius en el régimen de temperaturas medias altera la base climática de los ecosistemas en 170 metros de altitud. El problema es que ellos están fragmentados. Historia de caso. A continuación, algunas evidencias y hechos para mostrar la dimensión de los desafíos socioambientales derivados del calentamiento global, el de la disponibilidad hídrica y el de los eventos extremos relacionados con el clima pasando factura en escenarios con grandes pasivos ambientales que expresan los conflictos del territorio, y el de la minería ilegal que, además de la grave deforestación, está incidiendo de forma inusual en la contaminación de las fuentes de agua y en la destrucción de ecosistemas estratégicos. Esto se agrava con la fragmentación de los ecosistemas por falta de corredores de conectividad biológica, es decir, por la fragmentación de los ecosistemas, cuando sabemos que con el cambio climático hay una dinámica de variación en las zonas de vida. Imagen Colombia, vulnerabilidad climática, seguridad alimentaria y desastres, del Programa Mundial de Alimentos en 2014. Las niñas 2007 y 8 y 2010, 11. Con incidencia de los fenómenos climáticos extremos ahora exacerbados por el calentamiento global, la posibilidad de tener personas desplazadas es un 60% mayor que hace 40 años, según el Consejo Noruego para los Refugiados. A causa de los desastres naturales, en 2014 los desplazados internos del mundo sumaron 19,3 millones, de los cuales 17,5 lo fueron a causa de siniestros relacionados con el clima. Para el caso colombiano, según el Departamento Nacional de Planeación, entre 2006 y 2014, 1 de cada 4 colombianos resultó afectado por desastres climáticos con detonantes naturales como fenómenos hidrogeológicos asociados a pasivos ambientales conexos a factores antrópicos como la deforestación y el calentamiento global. Esto significa un total de 12,3 millones de damnificados en dicho periodo, de los cuales 9,4 millones se vieron afectados por deslizamientos e inundaciones. Imagen en Veras Chamíes emigrando. Al respecto, debe recordarse que, aunque las 2 últimas temporadas
del niño y la niña, helenos. La niña de 2007-2008 y la niña del 2010-2011 fueron intrínsecamente similares. Los desastres invernales generados en cada caso fueron muy diferentes, aunque la duración de cada una fue 10 meses y las anomalías térmicas sobre el Pacífico tuvieron valores promedios casi similares, de menos 10,5 grados Celsius y de menos 11,5 grados respectivamente. En la segunda de ellas hubo una catástrofe sin precedentes, es decir, en la niña 2010-2011. Si en la niña 2007-2008 hubo varias decenas de miles de damnificados distribuidos en algo más de un centenar de municipios colombianos, en la niña 2010-11 la cifra de damnificados fue de 2,5 millones, con daños severos en varios cientos de municipios, de los cuales cerca de 30 cabeceras municipales que resultaron inundadas o con corrimiento de suelos exigen reasentamiento. Es el caso de Gramalote, el pueblo fantasma de Santander que la tierra se fue tragando. Imagen panorámica del antiguo Gramalote hoy abandonado. 3.2. La minería ilegal. Colombia, con 56 toneladas de oro por año como productor de minería, ocupa el puesto 14º a nivel mundial. Sin embargo, el 80% del oro del país proviene de la minería ilegal, seguido de dos grandes empresas que controlan el 12% de la producción. La Mineros, conformada por Colpatria, la Corporación Financiera Colombiana y otros socios menores, y la canadiense Gran Colombia Gold. Los mayores estragos de la minería ilícita se ven desde Ayapel, Córdoba, hasta el río Nechí, Antioquia. La gravedad de la minería ilegal es su alto costo ambiental. Basta examinar los procesos de deforestación en el Amazonas y el Chocó, los intentos de arrasar templos como el páramo de Santurbán y el Valle de Cocora, o la criminal degradación del paisaje en el Bajo Cauca con la destrucción del humus y las charcas de mercurio y cianuro. Imagen en Marmato Caldas, minería ilegal a orillas del río Cauca, año 2019. Además de la deforestación y destrucción de ecosistemas estratégicos, es la responsable del vertimiento de 200 toneladas anuales de mercurio, 100 de ellas en Antioquia. En el Bajo Cauca, las lagunas de mercurio, cianuro y gasolina y los vertimientos a ríos como el San Agustín, Tarazá, Nechí, Porci y Cauca son el rostro de la desventura. En la depresión Momposina, donde el Cauca desagua al Magdalena, convergen las aguas de la región andina con los vertimientos del 75% de los colombianos, por lo cual el río termina aportando los residuos de sus aguas servidas contaminadas con el mercurio de 1.200 minas de aluvión. Además, en razón de la mirada utilitarista de multinacionales blindadas por una ley que desampara a los colombianos, o de la máquina devastadora de la informalidad cooptada por el paraestado, esta actividad extractiva se ha venido constituyendo en una severa amenaza para los ecosistemas andinos ubicados en los departamentos de mayor producción de oro en Colombia. Imagen Colombia a la cabeza en el per cápita de mercurio liberado al año por países en el año 2009 según la WWF. 4. Adaptación al cambio climático. Colombia cuenta con abundantes tierras agrícolas, 43,6 millones de hectáreas, que representan aproximadamente el 39,5% del total de la superficie del suelo continental, y con recursos de agua dulce, puesto que es el cuarto país en el mundo con mayores precipitaciones anuales. Según el Estudio Nacional del Agua del IDEA en 2014, del patrimonio hídrico total de agua dulce estimado en 7.485 kilómetros cúbicos, el 78,1% es agua subterránea y el 21,7% agua superficial. Aunque las cuencas hidrogeológicas con posibilidades de aprovechamiento abarcan el 74% del territorio nacional, solo el 12,5% le corresponde a la región andina, que es la más densamente poblada.
Imagen, Colombia anfibia, mostrando la presencia de 30,7 millones de hectáreas de humedales, según el Instituto Alexander von Humboldt. Habrá que declarar el agua subterránea como un bien de interés público para prevenir su degradación y privilegiar el consumo humano y el abastecimiento de los productores rurales sobre el de la producción a gran escala de tipo industrial y minero. Y respecto a la sustentabilidad del paisaje cultural cafetero, el presupuesto de dicha declaratoria está soportado en una caficultura orgánica con elementos culturales y artesanales que sea amigable con el medio ambiente. Habrá que redimensionar el modelo agroindustrial en el que se soporta el clúster del café colombiano, que atenta contra el ecosistema por ser intensivo en productos químicos, para garantizar volúmenes significativos de café pergamino, sacrificando la biodiversidad. La reforestación de cuencas es prioridad junto a la revisión de la vocación del suelo para enfrentar las amenazas del cambio climático y también la venta de servicios ambientales que se debe realizar teniendo al paisaje cultural cafetero como locomotora del turismo. Imagen, eje cafetero, coberturas, índice IACAL y agrosistemas en caracterización de los ecotopos cafeteros. 5. Epílogo. En tiempos de posconflicto, Colombia deberá reformar su constitución política, definiendo el agua como un patrimonio por ser un bien común que debe preservarse para su aprovechamiento responsable en lugar de tomarla como un recurso, convirtiéndola en una mercancía objeto de explotación. Recurso es lo que se explota, explotar viene de bomba. Patrimonio es lo que se hereda, lo que hay que dejarle a las futuras generaciones. En la ecorregión cafetera se deberán emprender políticas públicas para darle coherencia a las acciones ambientales o sociales del paisaje cultural cafetero, no solo incluyendo el tema del calentamiento global, sino el de la deforestación, la minería, el avance de las obras de infraestructura y la expansión urbana. Habrá que proceder con una ocupación del territorio más responsable, soportada en estrategias participativas e incluyentes orientadas a la apropiación social de los procesos socioambientales mediante una normativa para un ordenamiento territorial que contemple, además de la adaptación al cambio climático y la función social y ecológica del suelo, el aprovechamiento responsable de los activos de la estructura ecológica principal de cada territorio. Máxima ahora que el crecimiento poblacional se ha detenido prácticamente, entonces ¿por qué más expansión de las áreas urbanas? Imagen, Río Blanco, una de vida, mural del maestro Luis Guillermo Vallejo, en Aguas Manizales. El sector agropecuario deberá replantear el modelo agroindustrial cafetero desde la perspectiva ecológica, implantando la agroforestería. De igual manera, el sector ganadero se puede reformular mediante prácticas silvopastoriles para corregir el uso conflictivo del suelo y reducir el gradiente térmico mediante prácticas que sean agricultura y ganadería regenerativa. Los actuales planes de desarrollo deberán implementar las políticas de ciencia implicadas con la cultura para resolver la brecha de productividad e ingresos que sumen la pobreza los medios rurales. Se deberá emprender la construcción de confianza a partir de prácticas sociales de gobernanza y transparencia y de la reconstrucción del tejido social y hacer de la identidad cultural y el progreso social y humano los pilares del desarrollo. Igualmente, se deberán implementar políticas públicas ambientales y hacer de la civilidad el valor supremo de la cultura urbana en Colombia como estrategia fundamental para afrontar la problemática del riesgo y del cambio climático y para soportar la sustentabilidad en la responsabilidad social y ambiental. Imagen, el cuidado de la casa común, ecología integral. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia desde 1976, ingeniero civil con estudios de posgrado en geofísica aplicada, en mecánica de suelos y economía avanzada, es presidente
de la Red de Astronomía de Colombia entre 2004 y 2006, director del Observatorio Astronómico de Manizales y coordinador del Museo Interactivo Zamoga, miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de la Corporación Aldea Global y del Centro de Historia de Caldas. Ponencia para la jornada académica Laudato Si, el cuidado de la Casa Común, Universidad Católica, octubre 26 de 2016. Portada, fragmento de la portada de las memorias de la jornada Laudato Si de la Universidad Católica de Manizales y contraportada, imagen de los mundos de Zamoga, los personajes en la Universidad Nacional de Colombia. Referencias bibliográficas: 1. Acciones frente al clima y el desarrollo, aspectos geofísicos de los Andes de Colombia, Caldas en la bioregión cafetera, calentamiento global en Colombia, cambio climático en Colombia, la amenaza y antecedentes, ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas, diagnóstico ambiental de Caldas, plan de acción 2013-2015. Elementos para la construcción de una visión estructural del desarrollo de Caldas, geotecnia para el trópico andino, guía para la incorporación del paisaje cultural cafetero en la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, institucionalidad en el paisaje cultural cafetero de Colombia. Referencia 2, la gestión ambiental del hábitat, legalidad y sostenibilidad del agua en la ecorregión cafetera, Manizales, Ciudad del Agua, Manizales, el futuro de la ciudad, manual de geología para ingenieros, opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio, precedentes promisorios para la crisis del eje cafetero, procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y parte de la región andina de Colombia, riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica, umbra en la ecorregión cafetera en los mundos de Zamora, una política ambiental pública para Manizales con gestión del riesgo por sismos, volcanes y laderas y valoración de la biodiversidad en la ecorregión del eje cafetero. Finalmente vemos aquí unos enlaces de la Universidad Nacional ordenados alfabéticamente de complemento para este documento. Documento de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias.